conocer al negro que lo estamos usando tanto. Pobre. Bueno, eso ya está, ¿qué va a ser? Qué linda esta foto. Sí, la verdad está buenísimo. La verdad que sí. Está muy bien. La foto. Yo lo traté. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Ante todo, Decime... hay un invitado, pará. Con todo respeto. ¿Dónde está quién? Los Pimpinela, ¿quién va a ser? Juan, ¿dónde está? No sé, yo también lo estoy No esperando. Tenemos que hacer sé, el no programa. sé. ¿Sabes qué? La responsabilidad es tuya. No es mía. No, pará. Así no va. Pará, Así es no mía. va. No es se mía. puede. Así no se puede. Este si no para, va al paro. Patapuf, vete. ¿Lo viste hecho con el hijo del padre? Hola, muchacho. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Che, qué bien verte. Hola, Juancito. Qué bueno que viniste, Juan. Gordito. Está como loco el productor, te va a matar. Me volvió loco, te va a matar. Ah, bienvenido, llegaste. Podemos cortar con los saluditos, con lo social, que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que salir al aire, ¿puede ser? Al aire. No va a poder ser. ¿Por qué no? Porque subí mucha escalera y me falta aire. Querido Rudy, estamos en el aire. Buenísimo. Bienvenido a nuestro programa. Este programa de radio dedicado especialmente a un tema que vos conocés muy bien, el componente oral dentro del humor gráfico. Bienvenido, Rudy, un especialista. Bienvenido, ¿eh? En serio, un artífice de... Especial no es, no te imagines un especial de jamón y queso. Especial en el sentido que vos sos un especialista. Bueno, gracias por invitarme en principio, che, la verdad que buenísimo. Gracias por tantos elogios. Ya tengo para 2 sesiones, me ahorré con esto. Pero así antes que está- una cosa, porque los oyentes ya nos han preguntado al respecto. ¿Quién es este, Rudy o Paz? No, Rudy soy yo. ¿Estás Claro, seguro? Estoy seguro, totalmente Rudy seguro. en paz. Ahora, ojo, una dupla muy efectiva, porque Daniel creo que con su dibujo muy estilizado, simple, o como lo queramos llamar, representa muy bien el diálogo tuyo. Muchas veces esos diálogos que aparecen ahí son diálogos entre nosotros. Y bueno, y luego Daniel Pero sí, por supuesto, es el dibujo es de él, claro. Pero vos del diálogo igual le das un trabajo Le doy un tuyo y un trabajo remate, mío, sí, posiblemente. pero es de los dos. Yo no diría nunca bien. que es mío solo, porque la verdad que es un trabajo de los dos. Así decían que... O sea que no lo tendríamos que haber invitado. No, la verdad que no. Que venga Paz. Bueno, Y Rudy, decime, ¿dónde sentís que tiene más peso la palabra? ¿En el humor oral del monólogo, de la radio, de la tele o de la gráfica? pues son dos situaciones, creo, diferentes por los soportes, ¿no? O sea, en la gráfica el dibujo tiene también mucho Claro, peso. claro. Digamos, en la gráfica el cómo se dice está dado por el dibujo. En el monólogo el cómo se dice está dado por vos, cómo te parás el tono, y el por- tono de voz y todo eso, ¿no? Peso igual tienen los dos, y estoy pensando en alguien que por ahí para todos nosotros es más conocido desde su presencia televisiva, pero que también tenía, y acá tenemos en la mano un libro de él, Miguel Gila, ¿no? Y el tipo tenía frases chiquititas, ¿no? Como decía, llegué a la guerra y estaba cerrado. Sí, en el caso de Gila, el dibujo está muy asociado, el dibujo tosco, el dibujo duro, el dibujo torpe, se apoya, digamos, tiene correlación con dos cosas, con los conceptos igualmente brutales, toscos, y con las características propias de los personajes que quiere pintar, ¿no? Yo tengo el recuerdo de un monólogo, no lo vi por televisión, lo escuché en un DVD, ¿no? De Gila. Sí. Que el tipo decía que en el pueblo eran tan pobres que los comentarios del partido de fútbol los tenía que hacer el cura, ¿no? Los hacía después de la misa, y dice, después de la misa, tanto en la iglesia, me dice, bueno, hubo un partido de fútbol en el minuto 24, el jugador del equipo agarró un penal, y me pregunto yo, ¿hizo bien o hizo mal? Y ahí se metía por el lado. Ese terminaba porque el mandamiento dice, no solo no matarás, no rematarás. Para muchos, la historieta moderna adquiere su forma definitiva con la aparición del globo de diálogo, cuando la palabra se acomoda en el cuadrito y se integra definitivamente al dibujo. Y ese momento fundacional tal vez esté en la tira
Hogan's Alley de Richard Outcault, es decir, el callejón de Hogan. En 1896, en una página en la que el chico amarillo, Yellow Kid, obtiene un fonógrafo, las palabras que salen del aparato están encerradas en un globo y el chico deja de expresarse con las palabras impresas en su camisolín. En la Argentina, las llamadas historietas salvajes de las primeras décadas del siglo XX alternan globos de diálogo y textos al pie, muchas veces estos con métrica y rima, siguiendo la tradición que viene de Max und Moritz, de Wilhelm Busch, como sucede en el caso de Las aventuras del negro Raúl, la historieta de Arturo Lanteri. Una de las primeras historietas o proto-historietas, como se le dice, es Pues Señor, de Pedro de Rojas, que salía en la revista PBT. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ahí, por ejemplo, vemos uno de los primeros ejemplos de uso del texto, que es siempre al pie, y el texto nunca es el diálogo del personaje, sino que siempre es un narrador en off que cuenta lo que pasa en la escena o lo que piensa el personaje. En ese contrapunto entre la imagen y el texto es donde se produce el chiste. Ya más adelante en el tiempo tenemos el caso de los personajes que se conocen como unidimensionales o de una pieza, donde un ejemplo sería el de Ramona, de Lino Palacio, en donde lo que vemos ahí es cómo el texto termina de definir la característica del personaje, en este caso el de la empleada, y que funciona muy bien también como contraste con la forma que tienen de hablar y las expresiones que usan sus patrones. Otro de los personajes clásicos de Lino Palacio era don Fulgencio, que también tenía desde el diálogo una forma de terminar de cerrar al personaje. Nosotros lo vemos a don Fulgencio, que es un tipo presumiblemente grande, aunque nunca se dice la edad, comportándose de una forma muy infantil, muy aniñada. En ese caso también la forma de hablar del personaje termina por definir su característica. Y hay otro personaje secundario dentro de la tira de don Fulgencio, que es Radragas, que es un personaje que está casi exclusivamente definido por la forma de hablar que tiene, que es solamente usando palabras con la vocal A. Ese tal Radragas que viene es un tipo muy alegre y divertido. ¿Tendremos que enseñarle el idioma? No, él tiene su propio idioma, como Rodolfo. Palabras más alargadas, más aptas para captar. En las décadas de 1940 y 1950 abundan los personajes llamados unidimensionales, definidos por un solo rasgo de comportamiento, pero también por un nombre que los define o los limita. Pochita Morfoni y Fayutelli, de Divito, Avivato y don Fulgencio, de Lino Palacio, o Amarroto de Oski, encarnan ideas como el hipócrita o el tacaño. En sus nombres adivinamos sus figuras y las situaciones graciosas que van a vivir, pero también sus posibles reacciones verbales. Frente a esos personajes de carácter más bien universal y atemporal, la ciudad porteña con sus personajes reales aparece en las aguafuertes cómicas que Calé publica en Ricotipo con el título de Buenos Aires en camiseta. La palabra oral, que refuerza la gracia de las imágenes, se presenta en boca de los personajes siempre manuscrita, en contraste con los textos descriptivos que pintan la aldea en letra de molde al pie. Y en los diálogos de Calé, lo que aparece es el lenguaje del pueblo. Bueno, volvemos acá con Rudy hablando del humor gráfico argentino y sobre todo del aspecto oral en el asunto. En los años 50, que fue los años de la vigencia absoluta de dos grandes revistas de humor, Patoruzú y Ricotipo. Y ahí había muchos registros del habla popular, ¿no? Sobre todo porteño, ¿no? Registro de la porteñidad, ¿no? Bueno, el Ricotipo en Calé, un personaje de Calé. De Yo creo Buenos que Aires había en camiseta, Buenos Aires en camiseta.
Cuau también, ¿no? A diferencia de Divito en Buenos Aires en camiseta, me parece que mostraba mucho más al perdedor que al ganador, ¿no? O sea, me acuerdo que había una frase que Calé repetía, así que era lunes. Lunes. Lunes, ¿viste? Era Como esa- el día de terrible. Como el día terrible, ¿no? Está muy bien Estaba- lo que dice él, es cierto. Había una cosa mucho más festiva en Divito, ¿no? Totalmente. Una vida más displicente. Sí, en sí. cambio, se unía al pueblo, Calé. Calé Como que era- sentía el peso del pueblo en su dibujo. Bueno, otro lugar de registro humorístico porteño de los años 50 son los tangos. Los tangos en joda, los tangos de Chahue, ¿no? Los tangos de Chahue, el Tarta, Darienzo, el el Tarta. Tarta. Hay toda una oralidad lunfarda ahí extraordinaria. Es que había un universo más compacto en el país, en Buenos Aires, ¿no? Claro. Ahora hay muchas cosas. Claro. Ahora haces por ahí monólogo vos, haces tango, pero son reductos. Antes era todo eso. Por eso vendían millones de ejemplares. Claro. Sí, había como una cosa de... Porque si vos reflejabas el costumbrismo, parecía que gran parte de la gente, o por lo menos de Buenos Aires y sus alrededores, que yo, estaban hablando de la misma costumbre. Claro, ¿no? Ahora es eso, muy eso quería difícil decir. que haya algo que todos Está todo muy conozcan. atomizado. Hay muchas cosas, lo cual está muy bueno, Sí, que claro, haya muchas por supuesto. cosas, pero es más difícil establecer los códigos comunes, ¿no? Hay tanto código por ahí que... bueno, el costumbrismo ahora es casi la diversidad es el costumbrismo ahora. Perdón, Rudy, tenemos que ir a una tanda. No tan de comercial. No, comercial no, una tanda de chistes. Mándala, Raúl. El interior del colectivo es el espejo del alma del conductor. El asiento fatal. El que no conoce el recorrido. ¿Pasamos López de Vega ya? ¿Y esta cuál es? ¿Beiró? ¿Viste? Hubiéramos tomado el 86. El de atrás viene vacío. El de atrás. Fontana Rosa siempre fue fiel compañero de la palabra, aunque su expresivo dibujo reforzó su inigualable humor verbal. Con Inodoro Pereira logró llevar el espíritu de la improvisación de la payada al humor gráfico mejor pensado. Y con Boogie parodió el género del espía o mercenario yanqui de la Guerra Fría pasado por la tele y por las películas. Cristóbal Reynoso, el notable dibujante santafesino radicado en Córdoba, muestra un soberbio manejo de la tinta y del color y un oído finísimo para reproducir la lengua oral. Desde hace años publica sus chistes en la contratapa de Clarín, donde alterna cuadros mudos de humor con otros donde hace hincapié en los discursos que circulan por la sociedad. A ver, si hablas de humor oral, creo que Fontana Rosa es como el gran representante, ¿no? Tiene esa cosa de cuando lo lees parece que alguien te lo está contando, ¿viste? Tiene como esa familiaridad en la forma de narrar, y de hecho es lo que más me interesa de él. Por eso también elegí como un fragmento, es decir, a mí más que el chiste en sí, las dos personas hablando con un remate, me interesa mucho más la manera de narrar que tiene. Para mí él tiene una manera de oralidad para contar. Y después, particularmente, lo de Moby Dick, porque me parece genial, esa cosa de meterse en los clásicos, con la soltura que lo hacía el tipo, ¿viste? Y aparte tiene esa cosa que te suelta la carcajada, ¿viste? Creo que es como un gran contador de ambientes. Es como que va formando como diferentes atmósferas, y eso es lo que va generando el clima. Yo eso lo traslado mucho como al fragmento. Yo dibujo mucho con fragmentos, con pequeños cuadritos, y creo que eso es claramente de haberlo leído tanto.
Vengo a darle el tiro de gracia. De nada. En 1971, un año antes de la aparición de la revista Satiricón en Buenos Aires, veía la luz en Córdoba la también satírica Hortensia. Fundada por Alberto Cognini, editor y dibujante, Hortensia fue un verdadero bastión del humor escrito y gráfico cordobés. Hortensia descolló en el registro costumbrista. La revista combinaba textos, breves diálogos sin dibujos y mucho humor gráfico realizado por plumas de la calidad de Fontana Rosa, Cris, Jericle, Yan, Aldo Cuel, Peiró y el mismísimo Cognini. Además de escribir el editorial que firmaba como El Irresponsable, Cognini era él mismo un gran humorista gráfico y realizaba chistes de sátira social y política. Sus personajes, Negrazón y Chaveta, son fieles representantes del espíritu de Hortensia y de su apología de la identidad cordobesa. En sus diálogos están las marcas del habla, popular y picaresca, de las calles de Córdoba que recorren los dos personajes con su infaltable moto. Fontana Rosa, uno de los indiscutidos maestros del diálogo y de la réplica genial, supo captar el espíritu chamullero de la charla de café y también, en otro registro, parodiar el lenguaje estereotipado de los géneros literarios y de la cultura de masas. Bueno, estamos en el aire. Estamos Acá en con el aire. Rudy hablando sobre el aspecto oral del humor gráfico argentino. Estamos charlando de Hortensia, ¿no? Estábamos con Hortensia. De la novedad sí. de Hortensia, ¿no? Sí. Y bueno, ahí en Hortensia también, o sea, nosotros hablamos de Cognini, Sí. hablamos de un juego que hacían, por ejemplo, mucho con palabras. Me acuerdo que había una especie de diccionario latino, ¿no? Entonces, Diccionario latino. Claro, donde ponía las grandes expresiones en latín y una supuesta traducción, ¿no? Sí. Entonces ponerle Catilina a la Catalina y así, hacían toda una traducción así al simple, ¿no? Era buena la meter- revista. Hortensia era Tenía buenos extraordinaria. escritores. Y aparte, a ver, ahí empezó García la máquina de hacer pájaros, señor. Cris, si estamos hablando de Fontana Rosa, y no sé si empezaron ahí también las parodias, ¿no? O sea, yo me Creo acuerdo... que sí. Yo creo que ahí empieza, en el humor oral argentino, es una articulación nueva la de Hortensia, porque aparece la utilización, la referencia a los lenguajes de los medios de comunicación. Fontana Rosa le manda en una carta al Negro Cris, en una carta le manda una historieta en joda que había hecho, una de guerra, después había hecho una de espía, una paginita. Se lo dio Cognini y la publicó. Ese código de complicidades, de hacer referencia a los cantantes folclóricos, hacer referencia a las series al lenguaje de la serie de televisión, se convirtió en la complicidad con los lectores. Eso es lo extraordinario. Impresionante. Y a veces se metía en terrenos, había hecho la de la caída del avión. Sí, En Santiago. vivo, ¿no? Que Vivo. decía, otra vez azafata, ¿no? Tenés un poco de piloto. Decía, Al final decía otra vez arriero. Otra vez se habían comido el arriero. decía, el diabético me lo dejo de postre. Era terrible. Vamos a una tanda ahora. No, ¿me permitís darme un gusto? Sí. Ya que tengo un micrófono a mano, lo quise hacer toda la vida. A ver. Vamos a una tanda, está bien, pero ¿puedo? Permiso, Rubén. Pero, por favor. Entre pecho y espalda, pastillas Balda. El autor que elegí es Brócoli, Alberto Brócoli, y elegí un chiste que está en este libro que se llama El brócoli no se come. Ya el nombre del libro tiene un juego de palabras. La imagen que tengo de cómo llegó el libro a casa es que, porque estaba en la costa, el libro, tenemos una casita en Mar del Tuyú muy chiquita, y mi viejo o alguien nos regaló 3 libros de humor gráfico. Uno es Mundo Quino, el otro es Lo peor de Beauty obviamente, y El brócoli no se come. Pero el de Brócoli lo descubrí tiempo después y me fascinó. Bueno, el humor en este libro en particular maneja distintas ramas del humor, ¿no? Desde el humor visual, que es algún chiste por ahí mudo, perdido en el libro, el humor que se complementa con el dibujo y el texto, ¿no? Y está el humor oral, que por ahí el dibujo acompaña a lo que está diciendo el texto, ¿no? Por ahí el ejemplo del chiste que elegí
son 2 personajes solamente. Está el guarda del tren y hay un personaje con una valija, con unos bigotes y un gorro muy formal, preguntándole al guarda, ¿a qué hora sale el tren de las 5 menos cuarto? A las 16:45. ¿Cuándo no? Dice el personaje, siempre atrasado. Son 2 personajes, uno al lado del otro, enfrentados, charlando, sin ninguna cosa en el dibujo que denote un chiste. Ahora, el humor sí lo tenía en el texto que le pone el autor. Entonces, nada, maneja esos 3 tipos de estilos de humor en este libro que es genial. Junto con Fontana Rosa, Fernando Sendra es el otro gran referente de los juegos de palabras y del diálogo encadenado que dio el humor gráfico argentino. En los últimos años, además de publicar una novela y de continuar con la tira Yo, Matías, en la contratapa de Clarín, pasó a ocupar el lugar que tenía Fontana Rosa en la retiración de tapa de ese diario con el chiste de actualidad. Uno de sus más grandes hallazgos, por original, gracioso y elaborado, es el chiste de la primera página de la sección Clasificados de Clarín. Recopilado en varios libros temáticos dedicados a la política, al sexo o a las parejas, en este Sendra Clasificado, un texto colocado en la parte superior del cuadrito parodia el lenguaje de los avisos de compra, venta, alquiler y permutación que se publican en el suplemento. Pero además de eso, anticipa el contenido del cuadro de humor. Y el chiste, además, suele tener doble sentido, con un juego de palabras siempre muy elaborado. A mí lo que más me gusta de Sendra es los chistes unitarios. Ah, sí, buenísimo. De palabras, sí, por ahí tenemos un montón de Sendra. Y que tiene que ver... Los clasificados, que se parece o pertenece de algún modo al mismo tipo de humor que ustedes han practicado con Daniel, ¿no? Sí, durante sí, todos estos años, ¿no? sí, es un poco el mismo gesto de humor, ¿no? A ver, saquemos chistes tuyos y saquemos chistes de Sendra. Acá hay otro con de Daniel. Sendra maravilloso, dos tipos tomando mate y uno le dice, viste, descubrieron que el Viagra también sirve para combatir el insomnio. Es cierto que combate el insomnio. Cuando yo tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir. Bueno, acá tengo uno nuestro de hace unos 20 Me parece años muy más bien. o menos. 20 años, mira. Sí. Y donde, claro, en plena época, en pleno menemato, ¿no? Está un periodista con puede ser el canciller, ¿no? Menemista. Dice, bueno, hay quienes cuestionan el tratado con Gran Bretaña, ¿no? Argentina le dice, bueno, dice el canciller, la gente está mal informada, con los británicos llegamos a un justo y equitativo entendimiento sobre el petróleo. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, nosotros nos quedamos con el entendimiento y ellos con el petróleo, ¿no? Ahora, vos lo lees eso. Vos lo acabás de leer, no hemos visto el dibujito. Eso podría estar diseminado en 4 cuadritos de historieta. Podría. ¿Pero qué forma tiene? Un Uno solo. Un solo cuadro. A eso me refiero. La novedad, me parece a mí, que traen ustedes, y trae Sendra y traen otros, está en la presencia de muchos globos, una secuencia larga en un solo cuadrito. Tal cual. ¿Y cómo nos acostumbramos a leer? Entonces, y la aparición de más de un personaje. Pero la otra cosa, además, es la utilización de los juegos de palabras. Es cierto que el equívoco, la mezcla de códigos y eso, bueno, Fontana Rosa para mí ahí es maestro. Sí, y hay una cosa más, también todo lo que decís, pero encima es un juego de palabras diferente, más inteligente, no es el juego de palabras obvio. Yo creo que tiene que ver con la época, con la época, venimos de Lelutier, Claro, venimos claro. de Fontana Rosa, venimos de Tato, venimos de todo una apelación al humor inteligente. Claro, en el ¿no? caso de Venimos de una también. tanda. Venimos de una tanda. Venimos de una tanda. Por favor, mandame uno nuevo. Un chiste, pero que esta vez sea bueno. Premio Perry Mason al mejor juez de reparto. The winner is María Romilda Cervini de Cubría. ¡Oh, ya! ¡Yo! Después que le dieron el Martín Fierro a Tato Bores, era de esperar que la Cámara Federal hiciera este acto desagradable. Ya lo decía Martín Fierro, hacete amigo del juez. Desde 1982, cuando comienzan a colaborar en la revista Humor, Rudy y Daniel Paz forman una dupla excepcional. Juntos se han vuelto una firma que es garantía de calidad.
Rudy y Paz hacen el chiste de tapa del matutino Página 12 desde su fundación en 1987. Este chiste, de un solo cuadro, constituye un verdadero editorial sobre los hechos más relevantes de la realidad política y social de cada día. Al trabajar con la actualidad, desfilan por este recuadro de la primera plana caricaturizados los hombres y las mujeres de la política del momento, del ámbito nacional e internacional. Los diálogos son siempre sorprendentes por las asociaciones inauditas de conceptos y palabras y la frase justa para resumir una situación política o social. Bueno, entramos en el último segmento, como suele decirse, Qué grande. de este hermoso capítulo en nuestro programa de radio, referido a la oralidad en el humor gráfico Qué argentino. lástima, todo termina, lo bueno termina. Sí. Con la presencia de Rudy. ¿Qué tenés ahí? Acá tengo El nombre de la risa, que es el primer libro que hicimos con Daniel Paz, la primera recopilación de los chistes que sacamos en página en el 87, más o menos. Los primeros. Los primeros, Los época de primeros. a quién satirizaban entonces. Y mirá, está en la tapa, hay dos chistes, y mirá, tenés a Caputo, Zurril y Alfonsín. Alfonsín. Los dos chistes. Caputo así como contando de qué es el libro, y Alfonsín y Zurril protagonizando un chiste. Y todos los chistes son de esa época, ¿no? Así que- y mira, y me apareció uno, mira, con el título de Economía. Bueno, como todo se acaba, y lo bueno se acaba, que parece mucho más rápido, tenemos que terminar aquí nuestro programa. Pero le vamos a dar la palabra a nuestro querido productor, que siempre nos ha demostrado tanto afecto. Adelante.